Fundamentación de la metafísica de las costumbres, por Immanuel Kant. Parte 7, capítulo 2. Tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres. 4. A la vista de este problema intentaremos ver si el puro concepto de un imperativo categórico nos puede proporcionar la fórmula que contenga la proposición que pueda ser un imperativo categórico. Pues aunque ya sepamos qué es lo que dice, todavía necesitamos un esfuerzo especial y difícil para saber cómo es posible este mandato absoluto, asunto que dejaremos para el último capítulo. Cuando pienso un imperativo hipotético en general, no sé lo que contiene hasta que me es dada la condición, pero si pienso un imperativo categórico enseguida sé qué contiene. En efecto, puesto que el imperativo no contiene, aparte de la ley, más que la necesidad de la máxima de adecuarse a esa ley, y ésta no se encuentra limitada por ninguna condición, no queda entonces nada más que la universalidad de una ley general a la que ha de adecuarse la máxima de la acción, y esta adecuación es lo único que propiamente representa el imperativo como necesario. Por consiguiente, solo hay un imperativo categórico, y dice así: obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Ahora bien, si de este único imperativo pueden derivarse, como de un principio, todos los imperativos del deber, podremos al menos mostrar lo que pensamos al pensar el deber y lo que significa este concepto, aunque dejemos sin decidir si eso que llamamos no será acaso un concepto vacío. Puesto que la universalidad de la ley, por la que suceden determinados efectos, constituye lo que se llama naturaleza en su sentido más amplio, atendiendo a la forma, es decir, la existencia de las cosas en cuanto que están determinadas por leyes universales, resulta que el imperativo universal del deber acepta esta otra formulación: obra como si la máxima de su acción debiera convertirse, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza. Vamos a enumerar ahora algunos deberes siguiendo la división corriente que se hace de ellos en deberes para con nosotros mismos y deberes para con los demás hombres, así como deberes perfectos y deberes imperfectos. Un hombre que, por una serie de desgracias rayanas en la desesperación, siente despego de la vida, tiene aún suficiente razón como para preguntarse si no será contrario al deber para consigo mismo quitarse la vida. Pruebe a ver si la máxima de su acción puede convertirse en ley universal de la naturaleza. Su máxima es: me hago, por egoísmo, el principio de abreviar mi vida como ésta, a la larga, me ofrezca más males que bienes. Se trata ahora de saber si tal principio egoísta puede ser una ley universal de la naturaleza. Muy pronto se ve que una naturaleza cuya ley fuese destruir la vida misma, mediante el mismo impulso encargado de conservarla, sería, sin duda, una naturaleza contradictoria y que no podría subsistir. Por lo tanto, aquella máxima no puede realizarse como ley natural universal y, en consecuencia, contradice por completo el principio supremo de todo deber. Otro hombre se ve apremiado por la necesidad de pedir dinero prestado. Sabe perfectamente que no podrá pagar, pero también sabe que nadie le prestará nada si no promete formalmente devolverlo en determinado tiempo. Siente deseos de hacer tal promesa, pero aún le queda conciencia bastante como para preguntarse: ¿no está prohibido, no es contrario al deber salir de apuros de esta manera? Supongamos que, pese a todo, decide hacerlo, por lo que la máxima de su acción vendría a ser esta: cuando crea estar apurado por la falta de dinero, tomaré prestado y prometeré el pago, aun cuando sé que no voy a realizarlo nunca. Este principio del egoísmo o de la propia utilidad es quizá compatible con todo mi bienestar futuro, pero la cuestión ahora es la siguiente: ¿es lícito esto? Transformo, pues, la exigencia del egoísmo en una ley universal y propongo así la pregunta: ¿qué sucedería si mi máxima se convirtiese en ley universal? Enseguida veo que no puede valer como ley natural universal ni estar de acuerdo consigo misma, sino que siempre ha de ser contradictoria. En efecto, la universalidad de una ley que sostenga
que quien crea estar apurado puede prometer lo que se le ocurra proponiéndose no cumplirlo, haría imposible la promesa misma y el fin que con ella pudiera obtenerse, pues nadie creería en tales promesas y todos se reirían de ellas como de un vano engaño. Una tercera persona encuentra cierto talento en su interior, lo que, con la ayuda de alguna cultura, podría hacer de él un hombre útil en diferentes aspectos. Sin embargo, se encuentra en circunstancias cómodas y prefiere ir en búsqueda de placeres a esforzarse por ampliar y mejorar sus afortunadas capacidades naturales. Pero se pregunta si su máxima de dejar sin cultivar su talento natural, aparte de coincidir con su tendencia a la pereza, se ajusta además a lo que se entiende por deber. Y entonces se ve que muy bien puede subsistir una naturaleza que se rija por tal ley universal, aunque el hombre, como hacen los habitantes de los mares del sur, deje que se enmohezcan sus talentos y entregue su vida a la ociosidad, el regocijo y la reproducción, o sea, en una palabra, al disfrute. Pero no puede querer que esta sea una ley natural universal, o que se halla impresa en nosotros por algún instinto natural, pues, en cuanto ser racional, necesariamente quiere que se desarrollen todas las facultades en él, ya que le han sido dadas y le sirven para todo género de propósitos posibles. Una cuarta persona, a quien le van bien las cosas, ve a otros luchando con grandes dificultades. Podría ayudarles, pero piensa, ¿a mí qué me importa? Que cada uno sea lo feliz que el cielo le conceda o él mismo quiera hacerse. Nada voy a quitarle y ni siquiera le tendré envidia. No tengo ganas de contribuir a su bienestar o a su ayuda en la necesidad. Ciertamente, si tal modo de pensar fuese una ley universal de la naturaleza, podría muy bien subsistir la raza humana, y sin embargo, mejor aún que charlando todos de compasión y benevolencia, poniéndolas por las nubes e incluso ejerciéndolas en ocasiones, pero también engañando en cuanto se tiene la oportunidad, traficando con el derecho de los hombres o lesionándolo de varias maneras. Pero bien, sea como fuere, aun cuando sea posible que aquella máxima se mantenga como ley natural universal, es imposible. Sin embargo, querer que tal principio valga siempre y por todas partes como ley natural, pues una voluntad que así lo decidiera, se contradiría a sí misma, ya que podrían suceder algunos casos en que necesitara del amor y compasión de los demás, y entonces, por la misma ley natural originada en su propia voluntad, se vería privado de toda esperanza de ayuda. Estos son algunos de los muchos deberes reales, o al menos considerados así por nosotros, cuya derivación del único medio citado arriba salta claramente a la vista. Hay que poder querer que una máxima de nuestra acción se convierta en ley universal. Tal es, en general, el canon del enjuiciamiento moral de la misma. Algunas acciones están constituidas de tal modo que su máxima no puede ni siquiera ser pensada sin contradicción como ley natural universal, y mucho menos se puede querer que deba hacerlo. En otras, ciertamente, no se encuentra esa imposibilidad interna, pero es imposible querer que su máxima sea elevada a la universalidad de una ley natural, porque tal voluntad sería contradictoria consigo misma. Es fácil ver que las primeras acciones contradicen al deber estricto, ineludible, mientras que las segundas lo hacen al deber amplio, meritorio, con lo que todos los deberes, en lo que se refiere al modo de obligar, no al objeto de la acción, quedan por medio de estos ejemplos considerados íntegramente en su relación de dependencia con respecto al principio único. Si ahora nos fijamos en nosotros mismos, en los casos en que contravenimos a un deber, hallaremos que no queremos realmente que nuestra máxima se convierta en ley universal, pues eso es imposible, sino que es más bien lo contrario lo que debe mantenerse como una ley universal. Pero nos tomamos la libertad de hacer una excepción para nosotros, aunque solo sea para este caso, en provecho de nuestra inclinación. Por consiguiente, si lo consideráramos todo desde un único punto de vista, el punto de vista de la razón, hallaríamos una contradicción en nuestra propia voluntad, a saber, que cierto principio es objetivamente necesario como ley universal, y, sin embargo, no vale subjetivamente como universalidad, sino que ha de incluir excepciones.
Pero puesto que nosotros consideramos en unas ocasiones nuestra acción desde el punto de vista de una voluntad completamente adecuada a la razón, y en otras consideramos la misma acción desde el punto de vista de una voluntad afectada por las inclinaciones, resulta que no hay aquí ninguna contradicción real, sino una resistencia de la inclinación contra el precepto de la razón, antagonismus, por donde la universalidad, universalitas, del principio se convierte en mera validez común, generalitas, por la que el principio práctico de la razón debe coincidir con la máxima a mitad del camino. Ahora bien, el hecho mismo de que no nos sea posible justificar nada de esto ante la imparcialidad de nuestro propio juicio, viene a demostrar que, pese a todo, reconocemos realmente la validez del imperativo categórico, aunque nos permitimos, desde luego, con todos los respetos para él, algunas excepciones consideradas insignificantes y al parecer aceptadas casi a regañadientes. Así pues, hemos demostrado, por lo menos, que si el deber es un concepto que ha de contener significación e influencia auténticamente legisladora sobre nuestras acciones, no puede expresarse más que en imperativos categóricos, de ningún modo en imperativos hipotéticos. También, y esto ya es bastante, hemos expuesto de manera clara y concreta, en todos los sentidos, el contenido del imperativo categórico que debería encerrar el principio de todo deber, si es que existe algo parecido. Pero no hemos llegado aún al punto de poder demostrar a priori que tal imperativo existe realmente, que hay una ley práctica que manda por sí misma, absolutamente y sin ningún resorte impulsivo, y que la obediencia a esa ley constituye un deber.